Hoy vamos a visitar Madrid, la capital de España y una de las grandes ciudades del suroeste de Europa. España ocupa la mayor parte de la península ibérica, entre el Atlántico y el Mediterráneo, y Madrid está justo en su centro geográfico, en una meseta alta que explica su clima. Inviernos fríos y veranos secos, con ese cielo azul tan madrileño que parece recién pintado. La ciudad, además, tiene un papel muy concreto en la historia del país. Desde 1561, cuando el rey Felipe II instaló aquí la corte, Madrid empezó a crecer como centro político y administrativo, atrayendo nobles, funcionarios, artesanos y con ellos edificios, plazas, teatros y cafés donde se discutía de todo. Antes de empezar a caminar, un par de claves prácticas que aquí se viven de forma natural. La moneda es el euro, y en la mayor parte de comercios pagarás sin problema con tarjeta o móvil, incluso importes pequeños. Aún así, llevar algo de efectivo viene bien para ciertos bares tradicionales, mercados o para una propina rápida si te apetece dejarla. En cuanto a cuándo venir, Madrid tiene dos momentos especialmente agradecidos: primavera, abril y mayo, cuando el Retiro está en su mejor punto y se celebran las fiestas de San Isidro, 15 de mayo, con verbenas y conciertos, y otoño, septiembre y octubre, con temperaturas más suaves y una luz estupenda para pasear. En verano el calor aprieta, pero también es cuando muchos teatros y terrazas se llenan por la noche. Y para moverte, lo fácil es el metro, inaugurado en 1919, con una primera línea entre Sol y Cuatro Caminos. Hoy es una red enorme y muy eficiente. Puedes usar tarjeta bancaria en muchos accesos, o comprar una tarjeta multi-recargable, y si vas a encadenar museos y desplazamientos, conviene mirar abonos turísticos según zonas. Dicho esto, Madrid se entiende mejor a pie. Es una ciudad de trayectos que van cosiendo historias. Empezamos en un punto que funciona como brújula emocional y geográfica: la Puerta del Sol. Aquí el ruido no es un accidente, es parte del carácter del lugar. Sol fue ganando importancia desde el siglo XV, cuando era una de las puertas de la muralla, y terminó convertida en el gran escenario urbano de Madrid. Si te fijas, en la Casa de Correos, el edificio de fachada roja, hoy está la sede de la Comunidad de Madrid, pero en el siglo XVIII, bajo Carlos III, fue oficina central del correo y también símbolo de modernización. En este mismo espacio, el 2 de mayo de 1808, la ciudad estalló contra la ocupación napoleónica. Aquel levantamiento popular marcó el inicio de la Guerra de la Independencia española. Curiosidad: el famoso reloj de sol, el de las campanadas de Nochevieja, no es medieval ni de siempre. Se instaló en 1866 y desde entonces ha convertido este lugar en el ritual colectivo de fin de año. Desde Sol, en apenas unos pasos, llegamos a la Plaza Mayor, y el cambio de atmósfera es inmediato, del remolino abierto a un recinto casi teatral. La plaza se inauguró en 1620, durante el reinado de Felipe III. Por eso su estatua ecuestre preside el centro, y fue el gran salón público del Madrid de los Austrias. Aquí se celebraban mercados, fiestas, corridas de toros y también episodios más sombríos, autos de fe de la Inquisición y ejecuciones públicas. La plaza ha ardido varias veces. Un incendio especialmente devastador, en 1790, obligó a una reconstrucción dirigida por Juan de Villanueva, el mismo arquitecto que luego asociaríamos con el gran museo que visitaremos más adelante. Si buscas una escena escondida, mira los frescos de la Casa de la Panadería. Son modernos, del siglo XX, pero cuentan con guiños mitológicos y populares que casi siempre pasan desapercibidos cuando uno está pendiente de las terrazas. Salimos por uno de los arcos
y nos dejamos llevar hacia el mercado de San Miguel, que es una parada perfecta para entender la relación de Madrid con la comida como hecho social. El edificio de hierro y cristal es de 1916, una arquitectura que recuerda a los mercados europeos de comienzos del siglo XX, cuando el metal permitía estructuras más ligeras y luminosas. Hoy el mercado funciona más como espacio gastronómico que como mercado de barrio, pero conserva algo importante: la idea madrileña de comer de pie y de ir enlazando bocados. Curiosidad práctica: es un lugar ideal para probar cosas. Sí, pero si quieres precios más locales, conviene acercarse en otro momento a mercados como el de la Cebada o el de Antón Martín, donde todavía hay compra cotidiana. Siguiendo el trazado del Madrid antiguo, llegamos a la Catedral de la Almudena, frente al Palacio Real. Lo primero que sorprende es que, para una capital europea, su catedral sea tan reciente. Se consagró en 1993 y fue el Papa Juan Pablo II quien la dedicó. La historia, sin embargo, es larga. El proyecto arrancó en el siglo XIX y se detuvo y reanudó con cambios de estilo y de época. Por eso conviven elementos neoclásicos en el exterior, para armonizar con el palacio, con interiores neogóticos y una decoración contemporánea muy particular. El nombre, Almudena, viene del árabe almudaina, ciudadela, y se asocia a una imagen mariana cuya leyenda se remonta a la época de la Reconquista cristiana, cuando, según la tradición, la estatua habría permanecido oculta en la muralla. Subir al mirador, si está abierto, merece la pena. Las vistas hacia la cornisa de Madrid al atardecer son de las que se recuerdan. Y ya que estamos aquí, entramos en el Palacio Real, que no es residencia habitual de la familia real, pero sí uno de los grandes símbolos del Estado. Este palacio se levantó a partir de 1738, después de que el antiguo Alcázar, una fortaleza que venía de época medieval, se incendiara en la Nochebuena de 1734. La nueva construcción, de piedra, era una respuesta directa al desastre. Querían un edificio que no ardiera con facilidad. El primer rey que vivió aquí fue Carlos III, en 1764, el monarca al que en Madrid se le recuerda como gran reformador urbano. Dentro, más allá de las salas de gala, hay piezas que cuentan historias. La Real Armería es una de las más importantes de Europa, con armaduras vinculadas a Carlos V y Felipe II. Curiosidad: el palacio es enorme, con más de 3.000 estancias. Se habla de él como uno de los más grandes de Europa occidental por superficie. Al salir, cruzamos hacia la Plaza de Oriente y nos colocamos mirando al Teatro Real, que abre la puerta a otra Madrid, la de la música y la vida nocturna formal. El teatro se inauguró en 1850, bajo Isabel II, y ha pasado por etapas difíciles. Estuvo cerrado muchos años y reabrió como Gran Teatro de Ópera en 1997, tras una reforma profunda. Aquí se han vivido noches de estreno memorables, pero también la curiosidad de un edificio que ha cambiado de función según la época, como si Madrid lo hubiera adaptado a sus necesidades. Un buen consejo: si puedes, acércate de noche. La plaza iluminada tiene un aire sereno que contrasta con el bullicio de sol, y te das cuenta de lo cerca que está todo sin necesidad de mapa. De aquí, caminamos por calles que todavía conservan la trama del llamado Madrid de los Austrias, hasta llegar a la Plaza de la Villa. Es una plaza pequeña, pero concentrada de historia institucional. Fue durante siglos el corazón del ayuntamiento. Aquí están la Casa de la Villa, la Casa de Cisneros y la Torre de los Lujanes, una de las construcciones civiles más antiguas de Madrid, asociada al siglo XV.
Hay una leyenda persistente sobre un cautiverio de Francisco I de Francia en esta torre tras la batalla de Pavía, 1525, aunque los historiadores matizan esa historia. Lo interesante es precisamente eso, cómo Madrid mezcla documento y tradición oral en un mismo rincón. Si te gusta mirar detalles, esta plaza es de las que se disfrutan despacio, fijándose en escudos, balcones y en el silencio relativo que aparece de pronto. Continuamos hacia la Gran Vía, y el salto temporal se nota en la piel de la ciudad. La Gran Vía comenzó a construirse en 1910, con el objetivo de modernizar el centro y conectar zonas que antes estaban enredadas por calles estrechas. Su apertura implicó derribos y una transformación urbana enorme, comparable a operaciones en otras capitales europeas. Aquí Madrid se volvió metrópoli en piedra. Edificios como el Metrópolis, terminado en 1911, o el edificio Telefónica, inaugurado en 1929, durante años uno de los rascacielos de Europa, cuentan la historia de la arquitectura y del poder económico del siglo XX. Curiosidad histórica: durante la Guerra Civil, 1936-1939, Gran Vía fue un lugar especialmente expuesto a bombardeos. El edificio Telefónica, por su altura, se usaba como punto de observación y por eso fue objetivo militar. Hoy, en cambio, la avenida es teatro, cine, musicales y compras. Otro ejemplo de cómo Madrid recicla sus escenarios. Desde Gran Vía bajamos hacia la Plaza de Cibeles, que funciona casi como un emblema de postal, pero con una historia muy concreta. La fuente, diseñada en el siglo XVIII por Ventura Rodríguez, se terminó en 1782 y representa a la diosa Cibeles en un carro tirado por leones, Hipómenes y Atalanta. Era parte de un proyecto ilustrado de embellecimiento urbano impulsado bajo Carlos III, cuando Madrid se llenó de fuentes monumentales y paseos arbolados. Al lado está el Palacio de Cibeles, antiguo palacio de comunicaciones, inaugurado en 1919, un edificio de aire casi catedralicio que hoy es el ayuntamiento. Un detalle práctico: si subes al mirador del edificio, las vistas del eje del Paseo del Prado y de la propia plaza ayudan a entender la geometría de la ciudad. Y ya estamos en el llamado Paisaje de la Luz, el eje del Paseo del Prado y el Buen Retiro, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2021. Caminando por el Paseo del Prado, llegamos al Museo del Prado, inaugurado como museo en 1819, aunque el edificio de Villanueva se había concebido antes con fines científicos. Este lugar es clave para entender la monarquía y el coleccionismo en España. Aquí se concentran siglos de pintura europea, con nombres que no son solo famosos, sino decisivos. Velázquez y su Las Meninas, 1656, no es únicamente una obra maestra, es una reflexión sobre el poder, la mirada y el propio acto de pintar en la corte de Felipe IV. Goya, con el 3 de mayo de 1808, pintado en 1814, traduce en imagen la violencia de la represión napoleónica en Madrid. Curiosidad útil: si quieres evitar las horas más llenas, conviene entrar a primera hora o a última, y si te interesa una visita más íntima, céntrate en una planta y en 3 o 4 salas. El Prado premia al que no intenta verlo todo. A pocos minutos está el Parque del Retiro, que es el gran pulmón histórico de la ciudad. Nació en el siglo XVII, como jardín del Palacio del Buen Retiro, impulsado bajo Felipe IV, y durante mucho tiempo fue espacio ligado a la corte. Con el paso del tiempo, y especialmente en el siglo XIX, se fue abriendo al uso ciudadano. Aquí se respira un Madrid distinto: familias, corredores, músicos, lectores. El Estanque Grande tiene un aire escénico, y el monumento a Alfonso XII,
inaugurado en 1922, lo convierte casi en anfiteatro de agua. Y el Palacio de Cristal, de 1887, se construyó para una exposición dedicada a Filipinas, entonces colonia española. Es un detalle que suele pasarse por alto, pero conecta el parque con la historia imperial del siglo XIX. Consejo: ven al Retiro por la mañana temprano si quieres escuchar pájaros y pisadas, y quédate al atardecer si buscas luz cálida para fotos sin pelearte con el sol duro del mediodía. Salimos del Retiro hacia el barrio de Salamanca y alcanzamos la Puerta de Alcalá, que en realidad fue, literalmente, una puerta de entrada. Se inauguró en 1778, también bajo Carlos III, y la diseñó Francesco Sabatini. Es anterior al Arco de Triunfo de París, lo cual a muchos les sorprende. Estaba pensada para recibir a quienes llegaban desde Aragón y Cataluña, y formaba parte de esa idea ilustrada de ordenar los accesos a la ciudad. Si te colocas de lado, verás que no es simétrica. Tiene 5 vanos, pero el diseño cambia según el lado desde el que se mire. Esa pequeña rareza arquitectónica le da personalidad, como si la puerta aún estuviera negociando con el tráfico moderno que la rodea. Desde aquí, seguimos hacia un lugar que marca el Madrid contemporáneo, el Estadio Santiago Bernabéu. Inaugurado en 1947, el estadio nació en una España que salía de la posguerra, y su evolución cuenta también la transformación del país y la globalización del fútbol. Lleva el nombre de Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid entre 1943 y 1978, una figura clave para el crecimiento del club. Aquí se vivieron etapas históricas, como el ciclo del equipo de Di Stéfano en los años 50, cuando el Real Madrid ganó las primeras Copas de Europa. Curiosidad: más allá del deporte, el Bernabéu ha funcionado como escenario de grandes conciertos y eventos, convirtiéndose en un icono urbano del norte de la ciudad. Si no eres especialmente futbolero, aún así, el contraste entre este coloso y las callejuelas del centro ayudas a entender cuánto se ha expandido Madrid en apenas un siglo. Para cerrar el recorrido con una vista que resume la ciudad, volvemos hacia el oeste y terminamos en el Templo de Devot, junto al Parque del Oeste. Este templo egipcio es, de por sí, una historia extraordinaria. Fue un regalo de Egipto a España en 1968, como agradecimiento por la ayuda en la campaña internacional, para salvar los templos de Nubia, amenazados por la construcción de la presa de Asuán. Madrid lo reconstruyó piedra a piedra en este punto elevado, y por eso hoy es uno de los mejores lugares para ver el atardecer sobre la casa de campo y la silueta de la ciudad. Es un final perfecto, porque mezcla tiempos y geografías sin necesidad de exagerar. Una pieza del antiguo Egipto instalada en una capital europea que siempre ha sido cruce de caminos. Si te quedas con una idea práctica para moverte por Madrid, que sea esta: combina el metro para los saltos largos, con paseos a pie para el centro, porque es caminando como aparecen las capas. Y si te quedas con una idea histórica, piensa en 1561 y en Felipe II. Desde entonces, Madrid ha sido una ciudad construida alrededor del poder, sí, pero también alrededor de la calle. Entre palacios y mercados, entre ópera y terrazas, entre guerras y reformas urbanas, Madrid se cuenta mejor cuando la recorres como hoy, enlazando plazas, escuchando ecos y dejando que cada esquina añada un capítulo más. Si te ha gustado este vídeo y no quieres perderte más historias y curiosidades sobre otras ciudades, suscríbete y dale like para no perderte nada. Un saludo y hasta la próxima.